¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la derrota del Real Madrid 1-0 en el campo del Español. Un partido en que si bien el Madrid no jugó bien, no desplegó ese fútbol ofensivo que nos venía mostrando en los últimos partidos, pero es imposible no hablar de lo que sucedió en el campo del Español. Un arbitraje realmente muy polémico, por decirlo menos, y que terminó afectando mucho al Real Madrid para sumar esta derrota que lo coloca con menos ventaja ya, con esos 49 puntos con los que llegaba la jornada y con la victoria del Atlético de Madrid a primera hora ante el Mallorca. Bueno, se coloca ya con 48 el equipo colchonero, solo un punto por detrás del Madrid y bueno, esperando lo que va a ser ese derbi de la próxima semana en el Bernabéu, en el que el Madrid se va a jugar el liderato sin duda. Como decíamos, un partido contra el Español que estuvo marcado sin duda por el arbitraje, más allá del juego, que lo analizaremos en la segunda parte del video, como siempre, analizando por qué el Madrid no pudo marcar goles, por qué le costó como desplegar ese juego ofensivo, esa fluidez que no tuvo, quizás algo de cansancio también por el partido entre semana en Francia contra el Brest por la Liga de Campeones, pero más allá de eso, hubo protagonistas indiscutibles y lamentablemente no fueron los jugadores. Fueron Muñiz Ruiz, el árbitro de campo, y sobre todo Iglesias Villanueva, el árbitro del VAR, que sin duda lo vamos a ver en imágenes, seguramente van a estar en la prensa mundial que analice el partido, perjudicaron gravemente al Madrid. La primera jugada polémica y quizás no la más importante, porque vamos a hablar luego de esa falta que sufrió Mbappé, que lo único bueno es que no lo lesionó, pero que sin duda influyó mucho en el resultado. Pero si vamos en un orden cronológico, la primera acción polémica y que quizás pasó por debajo de la mesa en ese primer tiempo fue una mano clara en una acción, una penetración de Fran García en el área, y donde como se ve en la imagen hay una mano muy clara del jugador del Español que el árbitro no vio en el campo y que tampoco el VAR la revisó. La acción de Jofre Carreras, el jugador del Español que vemos allí como coloca la mano sobre el balón y anticipándose a Fran García, es de esas jugadas que en el fútbol de hoy se revisa en el VAR y que sin duda termina señalándose penalti si es dentro del área como es este caso. El árbitro puede ser que no la vea porque Fran García tapa con su cuerpo la acción, pero es increíble que desde el VAR no haya sido llamado el árbitro de campo y bueno, pasó por debajo de la mesa. La segunda acción polémica fue sin duda ese gol anulado a Vinicius por una falta de Mbappé, cuando en realidad es Paul Lozano, el jugador del Español, el que comienza agarrando el cuello a Mbappé. Luego es cierto que Mbappé también hace lo posible por soltarse de ese agarrón, como es lógico, cualquier delantero quiere escapar de cualquier sujeción que le haga un defensa, pero la jugada continuó, el árbitro seguramente en ese momento juzgó que el agarrón era de parte y parte y no señaló en principio la falta sobre Mbappé, que fue lo primero que ocurrió. Luego termina marcando Vinicius y el árbitro Muñiz Ruiz anula el gol sin una explicación muy clara. Ancelotti fue preguntado en rueda de prensa y sí, simplemente dijo que el árbitro le comentó que había sido falta de Mbappé, pero sin duda es otra acción polémica en la que el Madrid fue perjudicado porque si el primero que agarra es Paul Lozano, no se le puede pitar a falta a Mbappé cuando intenta zafarse de esta sujeción. Y la tercera jugada polémica, sin duda la más grave del partido, fue esa entrada terrorífica de Carlos Romero, el jugador del Español, que va con los tacos a la pantorrilla de Kylian Mbappé y como decía, lo único bueno que tuvo esa jugada es que Mbappé pudo salir prácticamente indemne, más allá del dolor, el golpe que sufrió, pero pudo haber sido una lesión muy grave. Es una transición rápida del Real Madrid en la que Mbappé se escapaba con el balón. Y más allá de que fuese una ocasión prometedora, de que fuese un ataque importante del Real Madrid, el árbitro debió parar la jugada en ese mismo instante, porque es muy grave. O sea, había que atender al jugador, había que expulsar inmediatamente al jugador Romero del Español, que como declaró después del partido, lo primero que hizo fue pedirle disculpas a Mbappé a sabiendas de que había sido una entrada descalificadora. Es que no hay dudas, tacos al tobillo, una acción peligrosa por detrás, vamos, tenía todos los argumentos esta acción para castigarla con una tarjeta roja. Bueno, el árbitro de campo no solo dejó seguir la acción, porque es cierto que era un ataque del Real Madrid, pero insisto, con una acción tan grave no se puede dejar seguir el partido. La jugada continuó y luego vino el árbitro como preguntando qué había pasado, le saca una amarilla a Mbappé como por quedar bien y por supuesto Iglesias Villanueva desde el VAR estaba mirando otra cosa seguramente, no llamó al árbitro, no le dijo lo grave, no le mostró ninguna imagen de lo grave que había sido esta acción y terminó siendo perjudicado el Real Madrid. Y lo más grave es que ya en la parte final del partido, con el Madrid lanzado al ataque en busca del gol y de la victoria, precisamente fue Romero el que hizo el gol del Español en un contragolpe a raíz de una falta que lanzó Modric, la envió al área. Luego falló en ese despeje. Modric sabemos que es un jugador que ya físicamente le cuesta ir a los duelos.
no trabó la acción, no frenó la jugada, no despejó. Y bueno, terminó generándose ese contragolpe en el que el Madrid defendió mal, hay que reconocerlo, y que lo más increíble es que fue Romero el que hace el gol, terminando de cerrar este partido tan polémico en el que el Madrid fue claramente perjudicado. Pasada la página del nefasto arbitraje de Muñiz Ruiz en el campo del Español, hay que analizar lo que fue el partido y empezando con la alineación de Carlo Ancelotti. La principal novedad fue el regreso de Vinicius, superaba ya la suspensión y volvió con el tridente en el ataque, con Rodrigo y Mbappé. Otra de las novedades fue el regreso de Ceballos a esa primera línea con Valverde y bueno, la presencia de Fran García en el lateral izquierdo, al igual que de Lucas Vázquez por derecho, con un Tchouaméni que ya se ha establecido en el centro de la defensa. El partido empezó raro ya con esa lesión de Antonio Rüdiger en el primer cuarto de hora, un Rüdiger que lo había jugado casi todo en la temporada, y allí hay que ponerle un asterisco, una crítica a la gestión de Carlo Ancelotti y de su plantilla. Hay dos jugadores como Valverde y el propio Rüdiger, que ya hoy lo terminó pagando con esa lesión, que lo han jugado todo, que no tienen recambio y sabemos su solvencia y los problemas que tiene el Madrid de efectivos en la defensa, pero Ancelotti le ha restado descanso a Rüdiger, lo ha puesto en todos los partidos. Un día como hoy, ante un rival como el Español, quizás era una oportunidad de darle descanso a Rüdiger, sobre todo con un Asensio, como se demostró luego que entró por la lesión del alemán que cumple, que no es ningún desastre en la defensa, pero Ancelotti es muy dado a sus ideas, a no dejar su brazo torcer y bueno, siguió explotando a Rüdiger, exprimiéndole allí, hasta que finalmente los músculos de la pierna del alemán dijeron basta y bueno, lo más preocupante es que esta lesión muscular le puede apartar no solo del derby, sino de esa eliminatoria de Liga de Campeones ante el Manchester City. Además de la lesión de Rüdiger, bueno, el partido empezó con un Madrid un poco espeso, quizás pasándole factura el cansancio del partido entre semana en la Liga de Campeones, pero no se mostró esa fluidez a la que nos tiene acostumbrados. Incluso una particularidad fue que un Madrid que suele ser un equipo de la banda izquierda, como lo hemos analizado en videos anteriores, con el regreso sobre todo de Vinicius, con un Rodrigo que si bien empieza en la banda derecha, suele tirarse al centro o incluso a la izquierda para juntarse con Bellingham, con Mbappé. Bueno, el partido fue tan extraño que hoy el Madrid atacó más por la banda derecha, con Lucas llegando allí por el lado ciego, por esa banda, pero incluso Mbappé, el propio Rodrigo, se mantuvo más en esa banda que de costumbre. Hasta eso fue algo atípico en el ataque del Madrid, que no fluyó. Vinicius, si bien regresó al 11, no tuvo esa explosividad y se entiende por la inactividad que ha tenido en los últimos días, en las últimas semanas, con las bajas por suspensión tanto en Europa como en la Liga. Y el Madrid no tuvo esa fluidez, no se mostró potente, ofensivo, si bien tuvo una posesión casi del 75% ante un rival muy ordenado como el Español, que se puso en dos líneas de cuatro, incluso con 4-5-1, en algunas ocasiones con el retraso adecuado y dejando solo un atacante en la línea más ofensiva, pero un equipo que le bastó ser ordenado, replegarse en bloque bajo para impedirle al Madrid llegar y crear oportunidades. El Madrid terminó teniendo 76% de posesión, con 21 remates, 7 de ellos a puerta, incluso 2 remates a los palos, uno de Rodrigo, que quizás fue el jugador que más destacó en el ataque del Madrid. Insisto, no fue un buen partido colectivo del equipo blanco, pero Rodrigo, incluso desde la derecha, que sabemos que no es su posición ideal, lo demostró en los últimos partidos como muestra toda su calidad entrando de la izquierda al medio, pero bueno, en la derecha no desentonó y siguió mostrando ese buen nivel que ha exhibido en los últimos partidos, pero bueno, no fue suficiente para doblegar al Español, faltó algo, una pizca de suerte también en esos intentos, hubo 2 remates a los palos, como decía, pero más allá de eso, el punto no era un gran resultado y terminó siendo peor cuando decíamos, como decíamos antes, en esa contra que el Madrid quedó mal parado, yéndose todos al ataque. Y bueno, el Español lo supo aprovechar y terminó marcando el gol que le valieron los 3 puntos. La falta de conexión del Madrid se puede ver en este gráfico que resume los pases que hizo el equipo blanco y vemos, como decíamos, que fue un equipo más volcado hacia la derecha, algo totalmente atípico, con un Vinicius prácticamente desconectado en la banda izquierda, no tuvo esas habituales conexiones con Mbappé, con Bellingham, como a veces como de ido del partido, incluso lo vimos en un momento discutiendo con Ancelotti, que le reprochaba algún retraso, alguna mayor intensidad en la marca, pero vimos a un Madrid que no fluyó y bueno, Bellingham hizo lo que pudo, a veces se notó agotado, al final del partido estaba totalmente cansado, pero no tuvo esa claridad. Mbappé, después de la entrada brutal que recibió en el segundo tiempo, quizás estuvo allí un poco más tímido, seguramente aquejado de algo de dolor en esa pierna, pero tampoco tuvo grandes ocasiones, así que el Madrid termina perdiendo 3 puntos que son importantes en la liga y bueno, ya pensar en lo que va a ser el partido de la Copa del Rey el próximo miércoles en el campo del Leganés y sobre todo el derbi del día sábado, que va a ser incluso
el partido más importante, pero ya 3 días después también tiene que pensar en el duelo de la Liga de Campeones con el Manchester City. Preocupa sobre todo la defensa. Decía Ancelotti en rueda de prensa que lo de Rudiger es un problema muscular, como prácticamente se pudo inferir cuando salió del campo. Tenía incluso una venda en una de sus piernas y seguramente forzó para jugar el partido de hoy, que es donde decimos que Ancelotti quizás pudo ser un poco más previsivo y haberle ahorrado ese esfuerzo. Ya sabemos lo que pasó con Militao, que después de esa grave operación de rodilla fue forzado y a jugar cada 3 días hasta que la rodilla le dijo basta. Bueno, con Rudiger no es algo tan grave porque se habla de una lesión en los isquios, una lesión muscular, pero lo más grave es que va a dejar al Madrid sin su único central de garantías. Hoy Tchouaméni volvió a demostrar que no es central, tuvo muchos problemas, incluso con un equipo que atacó tan poco como el Español. Se volvió a mostrar débil en algunos duelos, con algunas distracciones en la defensa, y allí la culpa es compartida entre él, que no ha sabido adaptarse a esta nueva posición, pero sobre todo de Carlo Ancelotti, que insiste en resolver los problemas de la defensa con un jugador que una vez más demostró que esta posición no es la suya, que no le va a dar al Madrid como defensa y que bueno, incluso la propia entrada de Asensio también queda en el debe de Ancelotti, no por el chaval que lo hizo bien, que precisamente por haberlo hecho bien en sustitución de Rudiger, un partido que no era fácil porque le tocó entrar casi sin calentar. Y una vez más Asensio se mostró intenso, muy efectivo en los cruces, incluso en ocasiones tuvo que resolver los problemas o los huecos que dejaba el propio Tchouaméni. Y esto vuelve a demostrar que Ancelotti se ha equivocado, que ha confiado más en Tchouaméni que en Asensio, que no le ha dado oportunidades a otro canterano, por ejemplo, como Jacobo Ramón. Y es momento de que Ancelotti dé su brazo a torcer, que por allí aparque esa terquedad que en ocasiones ni a su propio hijo o a Mauri, el otro asistente, no les hace caso cuando le piden un cambio. Y se volvió a ver en una imagen que, como aquella vez que le insistieron en que entrara José Lu cuando el Madrid enfrentó al Bayern de Múnich, y ya sabemos lo que sucedió. Hoy también parecían pedirle la entrada a lo mejor de un jugador como Arda Güler, como Endrick. Ancelotti no dio su brazo a torcer, pero en el caso de la defensa sí tiene que hacerlo porque se viene el derby. Luego estará el partido contra el Manchester City o el doble partido, la eliminatoria de Liga de Campeones. Y si finalmente Rudiger con ese problema muscular no se recupera a tiempo, Ancelotti va a tener que hacer una nueva defensa. Los problemas de Lucas Vázquez en el lateral no ha sabido cómo resolverlos. El tema de Tchouaméni yo creo que ya canta muchísimo. O sea que es momento de que Ancelotti dé su brazo a torcer y haga los correctivos. Y si es confiar en Asensio, tiene que hacerlo y no un partido sí, 4 no, porque el Madrid tiene pocos efectivos en la defensa, ahora más con la baja de Rudiger, pero los partidos y el calendario no dan tregua y toca buscar una solución de inmediato. De esta forma me despido y los espero en el próximo video.